Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en el podcast de Contracultura, como siempre. Un placer poder estar con ustedes el día de hoy, cuando hoy es domingo 30 de mayo del año 2021. Vamos a dar continuación a nuestro episodio anterior del podcast aquí en Contracultura. Episodio que se llamó El Nuevo Orden de los Bárbaros 1, la parte 1. Así que si están aquí y no han visto el programa anterior, les recomiendo encarecidamente que lo hagan, porque va a ser la única manera que van a poder entender un poco de qué se trata esto. Esta es la continuación de la parte 1 que sé que muchos de ustedes además estaban esperando. Así que vamos a comenzar de inmediato con este programa, sumergiéndonos en esta apasionante charla que dio el Dr. Danagan en una universidad en el año 1969, donde habían 80 doctores que estaban presentes, y entre ellos el Dr. Day, que fue quien tomó nota de esto apresuradamente en algunas servilletas, porque les prohibieron. El Dr. Danagan dijo expresamente que no podían tomar notas y que también apagaran las grabadoras si es que las tenían ahí. Así que lo que sucedió fue que el Dr. Day, en unas servilletas, tomó algunas notas y posteriormente a eso, él elaboró 3 cintas. En estas 3 cintas fue transcribiendo los recuerdos que él tenía. Porque había gente que preguntaba, bueno, ¿cómo fue que esto pasó? ¿Cómo pudo tomar todas estas notas en una servilleta? No. Él mismo explica, y en el programa anterior se explica claramente, que con el tiempo fue pudiendo transcribir esto finalmente en las cintas. Y estas cintas las libera en el año 1988, creo, cuando ya habían pasado más de 20 años de que participó en esta charla del doctor Lawrence Danagan, el pediatra de Pittsburgh. Así que ese fue el trabajo del doctor Richard Day. Poner estas cintas a disposición del público para que la gente las pudiera ver. Como modo de introducción, les voy a comentar que la mayoría de las cosas que aparecen aquí se han cumplido, y por eso es tan impresionante poder contar con esta información. Vamos a dar comienzo al programa del día de hoy con esta pequeña introducción, y les recomiendo, de todas maneras, si no han visto la parte 1, vayan a la parte 1, es el video justamente anterior a este. Después de este pequeño corte comercial, ya volvemos. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura. Vamos a dar inicio inmediatamente. Hablamos del cambio en la vez pasada, la importancia que tenía el cambio, porque nada es permanente. Las calles, porque hay cambios en las ciudades, dentro de estos planes, las calles serán redirigidas, dijo Danagan, renombradas. Hay áreas que no vas a ver en un tiempo y se van a volver desconocidas. Entre otras cosas, esto contribuiría a que las personas mayores sientan que es hora de seguir adelante. Sienten que ni siquiera pueden mantenerse al día con los cambios en las áreas que alguna vez les fueron familiares. Se permitiría que los edificios permanecieran vacíos y se deterioraran, y se permitiría que las calles se deterioraran en ciertas localidades. El propósito de todo esto era proporcionar la jungla, la atmósfera deprimida para los no aptos. En algún lugar de la misma conexión mencionó que los edificios y puentes se harían para que colapsen después de un tiempo. Habría más accidentes relacionados con aviones, ferrocarriles y automóviles. Todo esto para contribuir a la sensación de inseguridad, de que nada estaba a salvo. No mucho después de esta presentación, y creo que una o dos incluso antes, en el área donde vivo, teníamos que romper un puente recién construido, otro defecto de puente recién construido que se descubrió antes de que se rompiera y colapsara. Y recuerdo haber leído solo incidentes dispersos por todo el país donde los centros comerciales caerían, justo donde estaban llenos de compradores. Y recuerdo que uno de los centros comerciales de nuestra zona, el primer edificio en el que había estado, en el que se podía sentir esta vibración en todo el edificio cuando había mucha gente allí, y recuerdo haberme preguntado en ese momento si ese centro comercial era uno de los edificios de los que estaba hablando.
hablando con la gente de la construcción, y los arquitectos decían, oh no, eso es bueno cuando el edificio vibra así. Esto significa que es flexible. Otras áreas, por ejemplo, estarían bien mantenidas. No todas las partes de la ciudad serían barrios marginales. Habría barrios marginales creados y otras áreas bien mantenidas. Aquellas personas que pudieran dejar los barrios marginales para ir a mejores áreas aprenderían a apreciar mejor la importancia de los logros humanos. Esto significaba que si abandonaban la jungla y llegaban a la civilización, por así decirlo, podrían estar orgullosos de sus propios logros. No hubo simpatía por los que se quedaron atrás en la jungla de las drogas y los barrios en deterioro. Luego, una declaración que fue un poco sorprendente. Dijo, creemos que podemos limitar efectivamente el crimen a las áreas de tugurios para que no se extienda en gran medida a las mejores. Bueno, como aclaración, lo que ustedes están escuchando en este momento, para los que no hayan entendido, es las notas que tomó el señor Day en esta servilleta, ¿cierto? Acompañada de ciertos comentarios que él ha hecho. Y son esos comentarios los que aparecen finalmente en la cinta. Para que vayan entendiendo que está mezclado los comentarios de él, las apreciaciones de él durante el tiempo, con los puntos que mencionó el doctor Danegan. Esas son las notas que aparecen y que les estoy mostrando textualmente en estas cintas. Vamos a hablar ahora de la política consolidadora. Quizás debería señalar aquí que obviamente no son citas palabra por palabra después de 20 años. Pero cuando digo que estoy citando, estoy dando la deriva general de lo que se dijo casi palabra por palabra. Quizás no precisamente así. Pero de todos modos recuerdo haberme preguntado, ¿cómo puede estar tan seguro de que el elemento criminal se quedará donde él quiere? Pero continuó diciendo que se necesitaría una mayor seguridad en las mejores áreas. Esto significaría más policía, esfuerzos policiales mejor coordinados. No lo dijo, pero me pregunté en ese momento sobre las medidas que estaban en marcha para consolidar todos los departamentos de policía de los suburbios alrededor de las principales ciudades. Creo que la John Birch Society decía, apoya a tu policía local, no dejes que se consoliden. Y recuerdo haberme preguntado si esa era una de estas cosas que tenía en mente sobre seguridad. No se declaró explícitamente, pero de todos modos continuó diciendo que habría una industria completamente nueva de sistemas de seguridad residencial para desarrollar con alarmas y cerraduras, alarmas de departamentos, de policía, para que la gente pudiera proteger su riqueza y su bienestar. Porque parte de la actividad delictiva se derramaría de los barrios marginales hacia áreas mejores y de aspecto más próspero que parecerían que valdría la pena robarlas. Y nuevamente se dijo que era una cualidad redentora. Mira, estamos generando todo este crimen, pero mira lo buenos que somos. También estamos generando los medios para que te protejas contra el crimen. Algo que se repitió a lo largo de esta presentación fue el mal reconocido y luego el perdón a uno mismo. Bueno, mira, te hemos dado una salida, como lo vimos en el programa anterior. Vamos al siguiente punto y pongan mucha atención a esto. Interdependencia global para crear una nueva estructura. Primero tienes que destruir la vieja. ¿Le suena esto? La industria estadounidense se debatió. Fue la primera vez que escuché el término interdependencia global o esa noción. El plan establecido era que a diferentes partes del mundo se le asignarían diferentes roles de industria y comercio en un sistema global unificado. Habría que cambiar la preeminiscencia continua de Estados Unidos y la relativa interdependencia y autosuficiencia de Estados Unidos. Esta fue una de las varias veces que dijo que para crear una nueva estructura, primero hay que derribar la vieja, y la industria estadounidense fue un ejemplo de eso. Nuestro sistema tendría que ser restringido para dar a otros países la oportunidad de desarrollar sus industrias, porque de lo contrario no podrían competir contra Estados Unidos. El punto siguiente. El patriotismo se iría por el desagüe. Y en este punto hubo una discusión sobre el acero y en particular los automóviles. Recuerdo que dijo que los automóviles se importarían de Japón, en pie de igualdad con nuestros propios automóviles de producción nacional, pero que el producto japonés sería mejor. Las cosas se harían para que se rompieran y se desmoronaran, es decir, en los Estados Unidos para que la gente tienda a preferir la variedad importada, y esto daría un pequeño impulso a los competidores extranjeros. Un ejemplo fue el japonés. En 1969 los automóviles japoneses, si es que se vendieron aquí, no lo recuerdo, pero ciertamente no fueron muy populares. Pero la idea era que podía disgustarse un poco con su producto Ford
GM o Chrysler o lo que sea, porque pequeñas cosas como las manijas de las ventanas se caerían más y las piezas de plástico se romperían, las cuales, si hubieran sido de metal, aguantarían. El patriotismo sobre la compra de productos estadounidenses pronto daría paso a la practicidad de que si comprabas productos japoneses, alemanes o importados, durarían más y estarían mucho mejor en el tiempo. El patriotismo se iría así por el desagüe. No recuerdo elementos específicos o si incluso se indicaron de manera distinta a los automóviles, pero sí recuerdo haber tenido la impresión, algo así como en mi imaginación, de un cirujano que tiene algo que se le cae a pedazos en las manos en el quirófano en un momento crítico. Ahora, estaba incluyendo este tipo de cosas en su discusión, pero en algún lugar de esta discusión sobre las cosas que se vuelven deliberadamente defectuosas y poco confiables, no solo fue para derribar el patriotismo todo esto, sino también para ser una pequeña fuente de irritación para las personas que usarían tales cosas. Bueno, como nota aparte, son impresionantes estos comentarios, sobre todo en referencia a la industria del automóvil, por ejemplo. Tengamos en cuenta que Nissan entró, por ejemplo, a Estados Unidos entre 1960 y 1969. El Nissan Motor Corporation, que se estableció en Gardena, en California. Fue ese mismo año que se presentó el SPL 201, el primer automóvil deportivo de Datsun. ¿Cómo sabía esta persona que el día de mañana iban a desaparecer los autos americanos? Fue en 1969, además, cuando se produjo el Datsun 240Z, que llega a Estados Unidos justamente en ese año, donde lo presentaron esa vez en el Hotel Pierre de Nueva York, en octubre del año 1969. Solo como un dato aparte, el Datsun 240Z fue un éxito instantáneo entre los medios y los entusiastas. Las calles estaban plagadas de autos americanos entonces, y lo mismo podemos ver hasta la década de los 90. Pero ahora en las calles de Estados Unidos lo único que vemos son autos japoneses, tal cual y como describe el doctor. La gente además prefiere estos autos porque se han ganado una reputación de ser más durables, como es el caso de Toyota, donde la mayoría de la gente, mucha gente en Estados Unidos tiene una excelente opinión de Toyota, de Lexus, por ejemplo, etc. Pero sigamos, la pérdida de empleo y la pérdida de seguridad es el siguiente punto. Una vez más, la idea de que no te sientas terriblemente seguro promueve la noción de que el mundo no es un lugar terriblemente confiable. Los Estados Unidos se mantendrían fuertes en información, comunicaciones, alta tecnología, educación y también agricultura. Se consideró que Estados Unidos continuaba siendo una especie de piedra angular de este sistema global, pero la industria pesada se retiraría. Uno de los comentarios que se hicieron sobre la industria pesada fue que ya habíamos tenido suficiente daño ambiental a causa de las chimeneas y los desechos industriales, y algunas de las otras personas pudieron aguantar eso por algún tiempo. Pero de nuevo se suponía que esto era una cualidad redentora que los estadounidenses deberían aceptar. Quitaste nuestra industria, pero salvaste nuestro medio ambiente. Así que realmente no perdimos. Impresionante, porque aquí podemos ver el Green New Deal, el tema del cambio climático, el tema de los bonos de carbono, cómo se traslada la industria con el globalismo a otros países. Está todo aquí. Pongan atención. La población se cambia para eliminar las tradiciones, es el siguiente punto. Y en esta línea se habló de personas que perderían sus puestos de trabajo como resultado de la industria y las oportunidades de reciclaje, y en particular se producirían cambios de población. Esto es una especie de punto aparte. Creo que exploraré el aparte antes de olvidarlo. Se iban a producir cambios de población para que la gente tendiera a trasladarse al cinturón solar. Serían más o menos personas sin raíces en sus nuevos lugares, y las tradiciones son más fáciles de cambiar en un lugar donde hay muchas personas trasplantadas, en comparación con tratar de cambiar tradiciones en un lugar donde la gente creció y tuvo una vida. Una familia extensa, donde tenían raíces. Cosas como nuevos sistemas de atención médica. Si recoges en una ciudad industrial del noroeste y se trasplanta al cinturón del sol del sur o al suroeste, se aceptará más cualquier tipo de atención médica controlada, por ejemplo, que encuentres allí.
de lo que se aceptaría en cambio en el sistema de atención médica donde tenías las raíces y el apoyo de tu familia. También en esta línea se mencionó, y uso el pronombre personal plural de nosotros, tomamos el control primero de las ciudades portuarias. Nueva York, San Francisco, Seattle. La idea es que esto es una pieza de estrategia. La idea es que si controlas las ciudades portuarias con tu filosofía y tu forma de vida, las ciudades del interior tienen que ceder. No puedo dar más detalles sobre eso, pero es interesante. Si miras las áreas más liberales del país y progresivamente son las ciudades costeras. El corazón, el medio oeste, parece haber mantenido su conservadurismo. Pero a medida que eliminas la industria y los empleos y reubicas a las personas, esta es una estrategia para acabar con el conservadurismo. Cuando se quita la industria y las personas están desempleadas y son pobres, aceptarán cualquier cambio que parezca ofrecerles la supervivencia. Y su moral y su compromiso con las cosas que darán paso a la supervivencia. Esa no es mi filosofía, es la filosofía del hablante. Impresionante. Eso justamente está pasando ahora. Si vemos quiénes son las personas más globalistas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, vamos a ver que justamente se ubican en Nueva York, en San Francisco, en Seattle, en Los Ángeles. La mayoría de las ciudades de la costa este y costa oeste han sido las que han sido más penetradas por este tipo de filosofía, por este tipo de forma de vida. Y eso no es ajeno a otros países, lo que pasa en otros países del mundo. Todo esto está pasando justo ahora. Pero les apuesto que con el siguiente, si aún no se han sorprendido, con el siguiente se van a sorprender. Ciudadanos del mundo, deportes mundiales. De todos modos, volviendo a la industria, quedaría algo de industria pesada, lo suficiente para mantener una especie de semillero de habilidades industriales que podrían expandirse si el plan no funcionaba como se esperaba. Por lo tanto, el país no estaría desprovisto de activos y habilidades, pero esto era solo una especie de plan de contingencia. Se esperaba y se esperaba que se llevara a cabo la especialización mundial. Pero tal vez repitiéndome, una de las consecuencias de todo esto es que con esta interdependencia global, las identidades nacionales tendrían que dejar de enfatizarse. Cada área dependía de todas las demás para uno u otro elemento de su vida. Todos nos convertiríamos en ciudadanos del mundo en lugar de ciudadanos de cualquier país. Y es en esta línea entonces donde podemos hablar de deportes. Los deportes en Estados Unidos iban a cambiarse, en parte como una forma de restar importancia al nacionalismo. El fútbol, un deporte mundial, iba a ser enfatizado e impulsado en los Estados Unidos y el resto era de interés porque en esta área el juego de fútbol era prácticamente desconocida en ese momento. Tenía unos amigos que asistían a una escuela primaria diferente a la que yo asistí, donde jugaban fútbol en su escuela y fueron una verdadera novedad. Esto fue en los años 50. Entonces, escuchar a este hombre hablar de fútbol en esta área fue algo sorprendente. De todos modos, el fútbol se ve como un deporte internacional y se promovería y el deporte tradicional del béisbol estadounidense se le quitaría todo este énfasis y posiblemente se eliminaría porque podría verse como demasiado estadounidense. La primera reacción de uno sería buena, les pagan mal a los jugadores y no quieren jugar por un salario pobre, así que abandonan el béisbol y se dedican a algún otro deporte o alguna otra actividad. Pero dijo, realmente no es así como funciona. En realidad la forma de acabar con el béisbol sería hacer que los salarios subieran mucho. La idea detrás de esto era que a medida que los salarios subieran ridículamente, habría una cierta cantidad de descontento y antagonismo, ya que la gente resentía tanto que se le pagara a los atletas y los atletas comenzarían a resentirse cada vez más entre ellos, por lo que se les pagaba a otros jugadores y tendrían que abandonar el deporte. Y estos altos salarios también podrían quebrar a los dueños y alienar a los fanáticos. Y luego los fanáticos apoyarían el fútbol y las canchas de béisbol podrían usarse como canchas de fútbol. No se dijo definitivamente que esto tendría que suceder, pero si el sabor internacional no llegara lo suficientemente rápido, se podría hacer. Hubo algunos comentarios en la misma línea sobre el fútbol, aunque creo recordar que dijo que el fútbol sería más difícil de desmantelar porque se jugaba mucho en las universidades y en las ligas profesionales y sería más difícil de derribar. También hubo algo más en la violencia del fútbol que satisfizo una necesidad psicológica que se percibió y la gente tiene una necesidad de esta violencia indirecta. Entonces, el fútbol por esa razón podría dejarse para satisfacer esa necesidad vicaria. Lo mismo ocurre con el hockey. El hockey tenía un sabor más internacional y se enfatizaría.
Hubo una competencia internacional previsible sobre hockey y particularmente fútbol. En ese momento el hockey era internacional entre Estados Unidos y Canadá. Me sorprendió un poco porque pensé que el orador nunca me impresionó por ser un fanático del hockey, y lo soy. Y resulta que simplemente sabía sobre el juego y lo que haría con ese programa deportivo cambiante. Pero en cualquier caso el fútbol iba a ser la piedra angular del atletismo porque ya es un deporte mundial en América del Sur, en Europa, en partes de Asia y Estados Unidos, y debería Estados Unidos también subirse al tren. Todo esto fomentaría la competencia internacional para que todos nos convirtiéramos en ciudadanos del mundo en mayor medida que en ciudadanos de nuestras estrechas naciones. Caza. Hubo alguna discusión sobre la caza, como era de esperar. La caza requiere de armas y el control de armas es un elemento importante en estos planes. No recuerdo mucho los detalles, pero la idea era que la posesión de armas es un privilegio y no todo el mundo debería tener armas. La caza era una excusa inadecuada para poseer armas y todo el mundo debería estar restringido de la posesión de armas. Las pocas personas privilegiadas a las que se les debería permitir cazar tal vez podían alquilar o pedir prestada un arma en los cuarteles oficiales en lugar de poseer la suya propia. Después de todo, no todo el mundo necesita un arma, es la forma en que se puso. Pongan atención al siguiente punto: deportes para niñas, para acabar con la feminidad. Muy importante en los deportes fue el deporte para niñas. El atletismo se impulsaría para las niñas. Esto estaba destinado a reemplazar las muñecas. Las muñecas bebé todavía estarían alrededor, algunas de ellas, pero no vería la cantidad y la variedad de muñecas. Las muñecas no serían presionadas porque las niñas no deberían pensar en los bebés y la reproducción. Las niñas deben estar en el campo deportivo, al igual que los niños. Las niñas y los niños realmente no necesitan ser tan diferentes. Los juegos de té iban a seguir el camino de las muñecas y todas estas cosas que tradicionalmente se consideraban femeninas se reducirían a medida que las niñas se dedicaran a actividades más masculinas. Solo otra cosa que recuerdo es que las páginas de deportes estarían llenas de puntuaciones de equipos femeninos junto con los equipos masculinos, y esto ha comenzado a aparecer recientemente después de 20 años en nuestros periódicos locales. Los puntajes deportivos de las niñas coinciden con los puntajes deportivos de los niños. Entonces, todo esto es para cambiar el modelo a seguir de lo que deberían ser las niñas. Mientras crece, deberías buscar ser un atleta en lugar de esperar ser madre, por ejemplo. Esa es la idea que trata de enfatizar aquí el autor. Entretenimiento, violencia, sexo y más desestabilización sexual. Preparar a las personas para las víctimas humanas. Las películas se irían haciendo cada vez más explícitas en cuanto al sexo y al lenguaje. Después de todo, esto y el lenguaje rudo son reales. ¿Por qué fingir que no lo son? Habría películas pornográficas en los cines, en la televisión, y los VCR no existían en ese momento. Pero él había indicado que esos cassettes estarían disponibles y los reproductores de videos cassette estarían disponibles para su uso en el hogar y las películas pornográficas estarían disponibles para su uso en estos VCRs. Así como en el cine del vecindario y en tu televisión. Dijo algo como: verás a la gente en las películas haciendo todo lo que se te ocurra. Continuó diciendo que todo esto tiene la intención de sacar el sexo a la luz. Ese fue otro comentario que hizo varias veces, el término sexo al aire libre. La violencia sería más gráfica. Esto tenía la intención de insensibilizar a las personas a la violencia. Puede ser necesario que llegue un momento en el que la gente sea testigo de la violencia real y forme parte de ella. Más adelante quedará claro hacia dónde se dirige esto. Por lo tanto, habrá una violencia más realista en el entrenamiento, lo que facilitaría la adaptación de las personas. Las actitudes de la gente hacia la muerte cambiarían y no le temerían tanto, sino que la aceptarían más y no estarían tan horrorizados al ver a nuestros muertos o heridos. No necesitamos tener una población refinada, paralizada por lo que puedan ver. La gente simplemente aprendería a decir: bueno, no quiero que me pase esto. Esta fue la primera declaración que sugiere que el plan incluye numerosas bajas humanas que verían los supervivientes. Este aspecto particular de la presentación volvió a mi memoria muy agudamente unos años más tarde cuando salió una película sobre el llanero solitario y llevé a mi hijo muy pequeño a verla, y al principio de la película había algunas escenas muy violentas. Una de las víctimas recibió un disparo en la frente y hubo una especie de salpicadura donde la bala entró en la frente y la sangre, y recuerdo que lamenté haberme llevado a mi hijo y recuerdo sentir rabia hacia el médico que habló en ese momento. No es que él hiciera la película,
pero aceptó ser parte de este movimiento y la película me repelió y me trajo este aspecto de su presentación muy nítidamente a mi memoria. ¿Cuándo dice esto el autor? Bueno, les recuerdo, estas cintas salieron en el año 1989, creo, 88-89. Después de 20 años de esta charla en 1969. Si aún no se han sorprendido, vean el siguiente punto. La música empeoraría. En cuanto a la música, hizo una declaración bastante sencilla como la música empeorará. En 1969, la música rock se estaba volviendo cada vez más desagradable. Fue interesante solo sus palabras, la forma en que las expresó, empeoraría, reconociendo que ya era malo, las letras se volverían más abiertamente sexuales, ninguna nueva música romántica azucarada se publicitaría como la que se había escrito antes de esa época. Toda la música antigua se traería de regreso en ciertas estaciones de radio y discos para las personas mayores hasta aquí. Y toda la gente tendría sus propias estaciones de radio para escuchar. La gente más joven, a medida que empeoraba cada vez más, parecía indicar que un grupo no escucharía la música de otro grupo. Las personas mayores simplemente se negarían a escuchar la basura que les ofrecían los jóvenes, y los jóvenes aceptarían la basura porque los identificaba como su generación y los ayudaba a sentirse distintos de la generación anterior. Recuerdo que en ese momento pensé que no duraría mucho porque incluso a los niños pequeños no les gustaría la basura cuando tuvieran la oportunidad de escuchar la música más antigua, que era más bonita. Gravitarían hacia ella. Desafortunadamente estaba equivocado en eso. Cuando los niños superan la adolescencia y los 20, algunos de ellos mejoran su gusto por la música, pero desafortunadamente él tenía razón. Se acostumbrarán a esta basura y eso es todo lo que quieren. Muchos de ellos no soportarán una música realmente bonita. Continuó diciendo que la música llevaría un mensaje a los jóvenes y nadie sabría el mensaje que estaba allí. Simplemente pensarían que es música a todo volumen. En ese momento no entendí muy bien lo que quería decir con esto, pero en retrospectiva creo que ahora sabemos cuáles son los mensajes en la música para los jóvenes. El siguiente punto se llama Danos los jóvenes. Y de nuevo tenía razón. Este aspecto se resumió de alguna manera con la noción de que el entretenimiento sería una herramienta para influir en los jóvenes. No cambiará a las personas mayores, ya están marcadas en sus caminos, pero los cambios estarían todos dirigidos a los jóvenes, que están en sus años de formación. Y la generación mayor estaría de paso. No solo no podría cambiarlo, sino que de todos modos son relativamente poco importantes. Una vez que viven sus vidas y se han ido, la generación más joven que se está formando es la que sería importante para el futuro del siglo XXI. También indicó que todas las películas antiguas volverían a aparecer, y al escuchar eso recuerdo que por mi mente pasaron rápidamente los recuerdos de varias películas antiguas. Me preguntaba si estarían incluidas, porque pensé que me gustaría volver a verlas. Además de traer música antigua y películas antiguas para las personas mayores, había otros privilegios que también se les otorgarían a las personas mayores: transporte gratuito, interrupciones en las compras, descuentos de impuestos, una serie de privilegios solo porque eran mayores. Se dijo que esto era una especie de recompensa para la generación que había crecido durante la depresión y había sobrevivido a los rigores de la Segunda Guerra Mundial. Se lo habían merecido y serían recompensados con todas estas golosinas, y traer de vuelta la buena música antigua y las buenas películas antiguas les ayudaría a pasar sus últimos años cómodamente. Años 80 y 90. Restricciones de viaje, identificación nacional, el chip, etc. Entonces, la presentación comenzó a ponerse bastante sombría, porque una vez que pasara esta generación, y eso sería a finales de los años 80 y principios de los 90, donde estamos ahora, la mayoría de este grupo se iría y luego gradualmente las cosas se endurecerían y el endurecimiento se aceleraría. Se retirarían las viejas películas y las viejas canciones. El entretenimiento más suave sería retirado. Viajar, en lugar de ser fácil para las personas mayores, viajar se volvería muy restringido. Las personas necesitarían permiso para viajar y necesitarían una buena razón para viajar. Si no tuviera una buena razón para viajar, no se le permitiría viajar y todos necesitarían una identificación. Al principio sería una tarjeta de identificación que llevaría consigo y que debe mostrar cuando se la soliciten. Ya estaba previsto que más adelante se desarrollará algún tipo de dispositivo para implantar debajo de la piel que se codificaría específicamente para identificar al individuo. Esto eliminaría la posibilidad de una identificación falsa y también eliminaría la posibilidad de que la gente dijera, bueno,
perdí mi identificación. Se dijo que la dificultad de estas identificaciones implantadas en la piel era obtener material que permaneciera dentro o debajo de la piel sin causar una reacción del cuerpo extraña, por lo que el cuerpo lo rechazaría o causaría una infección. Y esto tendría que ser material en el que la información podría ser grabada y recuperada por algún tipo de escáner mientras no fuera rechazada por el cuerpo. Se mencionó el silicio. En ese momento se pensaba que el silicio era bien tolerado. Se usaba para aumentar los senos. Las mujeres que sentían que sus senos eran demasiado pequeños recibirían implantes de silicona, y supongo que esto todavía continúa. En cualquier caso, el silicio se vería en ese momento como el material prometedor para hacer ambas cosas: ser retenido en el cuerpo sin rechazo y ser capaz de retener información recuperable por medios electrónicos. Creo que en este punto no es necesario hacer ningún tipo de comentario adicional. Solamente basta con estudiar algunas de las tecnologías que se están implementando justamente ahora para darse cuenta que esto, si es que ya no se ha aplicado, porque sabemos que se ha aplicado ya en muchas empresas, hay gente que está de manera completamente voluntaria haciéndose estas pruebas, y es probable que mucha gente ya tenga esta tecnología dentro de ellos. Pero bueno, sigamos avanzando. ¿Qué más tenemos aquí? Control de los alimentos. Los suministros de alimentos quedarían bajo estricto control. Si el crecimiento de la población no se desacelera, la escasez de alimentos podría generarse rápidamente y la gente se daría cuenta de los peligros de la superpoblación. En última instancia, tanto si la población se ralentiza como si no, el suministro de alimentos debe estar bajo control centralizado para que la gente tenga lo suficiente para estar bien alimentada, pero no lo suficiente para mantener a ningún fugitivo del sistema. Y se prohibiría cultivar la propia comida. Esto se haría con algún tipo de pretexto. Al principio mencioné que habría dos propósitos para todo. Uno era el propósito aparente y otro el propósito real. Y el propósito aparente sería aquí que cultivar sus propias verduras no era seguro, propagaría enfermedades o algo así. Entonces la idea aceptable era proteger al consumidor, pero la idea real era limitar el suministro de alimentos y cultivar así, y hacer que cultivar tus propios alimentos fuera ilegal. Y si persistes en actividades ilegales, como por ejemplo cultivar tu propia comida, entonces eres un criminal. Control del clima. Entonces se mencionó el clima. Esta fue otra declaración realmente sorprendente. Dijo, podemos o pronto podremos controlar el clima. Dijo, no me refiero simplemente a dejar caer cristales de yoduro en las nubes para precipitar la lluvia que ya está allí, sino el control real. Y el clima fue visto como un arma de guerra, un arma para influir en las políticas públicas. Podría hacer llover o retener la lluvia para influir en ciertas áreas y ponerlas bajo su control. Había dos lados de esto que eran bastante sorprendentes. Dijo, por un lado puede producir sequía durante la temporada de crecimiento para que no crezca nada. Y por otro lado puede provocar lluvias muy fuertes durante la temporada de cosecha para que los campos estén demasiado embarrados para traer la cosecha, y de hecho uno podría ser capaz de hacer ambas cosas. No hubo ninguna declaración de cómo se haría esto. Se dijo que ya era posible o estaba muy cerca de serlo ya en el año, como comentario aparte, 1969. Política. Dijo que muy pocas personas saben realmente cómo funciona el gobierno. Algo en el sentido de que los funcionarios electos son influenciados de formas que ni siquiera se dan cuenta y llevan a cabo los planes que se han hecho para ellos y piensan que son los autores de los planes, pero en realidad son manipulados de formas que no comprenden. Punto siguiente, conozca cómo responden las personas, haga que hagan lo que usted quiere. En algún lugar de la presentación hizo dos declaraciones que quiero insertar en este momento. No recuerdo dónde se hicieron, pero son válidas en términos de tener una mirada general. Una declaración. La gente puede pensar y actuar sobre dos ideas contradictorias al mismo tiempo, siempre que estas dos ideas contradictorias se mantengan lo suficientemente separadas. Y la otra afirmación es, puede saber bastante bien cómo las personas racionales van a responder a ciertas circunstancias o cierta información que encuentran. Por lo tanto, para determinar la respuesta que deseas, solo necesitas controlar el tipo de datos o información que se presentan o el tipo de circunstancias en la que se encuentran.
y siendo personas racionales, harán lo que usted quiere que hagan. Es posible que no comprendan completamente lo que están haciendo o por qué. Siguiente punto. Investigación científica falsificada. En algún lugar de esta conexión, entonces, estaba la declaración admitiendo que algunos datos de investigación científica podrían ser y de hecho han sido falsificados para lograr los resultados deseados. Y aquí se dijo, la gente no hace las preguntas correctas, algunas personas son demasiado confiadas. Ahora bien, esta fue una declaración interesante porque el orador y la audiencia son todos doctores en medicina y supuestamente de manera muy objetiva, desapasionadamente científica, y la ciencia es el todo y el fin de todo. La iglesia, por ejemplo, simplemente no hace eso de esa manera. Pero de todos modos, de todo esto iba a surgir un nuevo cuerpo gobernante internacional, probablemente a través de la ONU y con una corte mundial, pero no necesariamente a través de esas estructuras. Podría producirse de otras formas. Aceptación de la ONU. El fin justifica los medios. La aceptación de la ONU en ese momento no se consideró tan amplia como se esperaba. Se seguirán realizando esfuerzos para dar a las Naciones Unidas una importancia cada vez mayor. La gente estaría cada vez más acostumbrada a la idea de renunciar a alguna soberanía nacional. La interdependencia económica fomentaría ese objetivo desde un punto de vista pacífico. Evitar la guerra la fomentaría desde el punto de vista de la preocupación por las hostilidades. Se reconoció que hacerlo pacíficamente era mejor que hacerlo mediante la guerra. En este punto se dijo que la guerra era obsoleta. Pensé que era una frase interesante porque obsoleto significa que algo que alguna vez se consideró útil ya no lo es. Pero la guerra es obsoleta. Esto debido a las bombas nucleares. La guerra ya no es controlable. Anteriormente las guerras podrían controlarse. Pero si las armas nucleares cayeran en las manos equivocadas, podría producirse un desastre nuclear involuntario. No se dijo quiénes son las manos equivocadas. Fuimos libres de inferir que tal vez esto significaba terroristas, pero en años más recientes me pregunto si las manos equivocadas también podrían incluir a personas que asumimos que han tenido armas nucleares todo el tiempo. Tal vez no las tengan. Así como se dijo que la industria se preservaría en los Estados Unidos un poco por si acaso los planes mundiales no funcionaban, en caso de que algún país u otra persona poderosa decidiera salir disparado y seguir su propio camino, uno se pregunta si esto también podría ser cierto con las armas nucleares. Cuando escuchas eso, dijo que podrían caer en las manos equivocadas. Hubo alguna declaración de que la posesión de armas nucleares había sido estrictamente controlada, lo que implicaba que cualquiera que tuviera armas nucleares estaba destinado a tenerlas. Eso necesariamente habría incluido a la Unión Soviética, si es que los tiene. Pero recuerdo haberme preguntado en ese momento, ¿no lo está diciendo o está insinuando que este país entregó armas voluntariamente a los soviéticos? En ese momento esto parecía algo terriblemente impensable y mucho menos admitirlo. Sin embargo, los líderes de la Unión Soviética parecen ser tan dependientes de Occidente que uno se pregunta si podría haber algún temor de que intentaran afirmar la independencia si realmente tuvieran estas armas. Entonces no lo sé. Es algo sobre lo que especular quizás. ¿A quién se referiría cuando dijo si estas armas caen en las manos equivocadas? Quizás solo terroristas. De todos modos, el nuevo sistema se introduciría, si no mediante la cooperación pacífica, todos cediendo voluntariamente la soberanía nacional, luego llevando a la nación al borde de una guerra nuclear. Y todo el mundo tendría tanto miedo, dado que la historia es creada por la posibilidad de una guerra nuclear, que habría un fuerte clamor público para negociar una paz pública y la gente renunciaría voluntariamente a la soberanía nacional para lograr la paz. Y por lo tanto, esto traería el nuevo sistema político internacional. Esto se dijo y fue muy impresionante escucharlo entonces. Si hubiera demasiadas personas en los lugares correctos que se resistan a esto, podría ser necesario usar una o dos, posiblemente más armas nucleares. Como se dijo, posiblemente sería necesario para convencer a la gente de que hablamos en serio. Esto fue seguido por la declaración de que para cuando uno o dos de ellos se apagaran, todos, incluso los más reacios, cederían. Dijo algo sobre esta paz negociada, que sería muy convincente, como en un marco o en el contexto en el que todo fue ensayado pero nadie lo sabría. La gente que se enterara de ello estaría convencida de que se trataba de una auténtica negociación entre enemigos hostiles que finalmente se habrían dado cuenta de que la paz era mejor que la guerra. La guerra es buena, es el siguiente tema. Puede ser
cannon fodder, mantener a la población abajo y morir como un héroe. En este contexto, discutir la guerra y la guerra es obsoleta, se hizo una declaración de que había algunas cosas buenas sobre la guerra. Uno, vas a morir de todos modos y la gente a veces en la guerra tiene la oportunidad de mostrar un gran coraje y heroísmo. Y si mueren, han muerto bien y si sobreviven, reciben reconocimiento. De modo que en cualquier caso, las penurias de la guerra a los soldados valen la pena porque esta es la recompensa que obtienen de su guerra. Otra justificación expresada para la guerra fue, si piensas en los muchos millones de víctimas de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, bueno, supongamos que todas esas personas no hubieran muerto, sino que estuvieran continuando viviendo y luego siguieran teniendo bebés. Habrían millones y millones y ya estaríamos superpoblados, por lo que esas dos grandes guerras cumplieron un propósito benigno al retrasar la superpoblación. Pero ahora existen medios tecnológicos para que el individuo y los gobiernos controlen la sobrepoblación, por lo que en este sentido la guerra es obsoleta, ya no es necesaria. Y de nuevo es obsoleta porque las armas nucleares podrían destruir todo el universo. La guerra, que alguna vez fue controlable, podría salirse de control y por estas dos razones ahora es obsoleta. Terrorismo, la gran herramienta de control. Hubo una discusión sobre terrorismo. El terrorismo se utilizaría ampliamente en Europa y en otras partes del mundo. En ese momento se pensó que el terrorismo no sería necesario en los Estados Unidos. Podría ser necesario en los Estados Unidos si Estados Unidos no se moviera con la suficiente rapidez para aceptar el sistema. Pero al menos en el futuro previsible no estaba planeado. Y muy benévolamente de su parte, quizás aquí no se requiera el terrorismo, pero la implicación es que se usaría de hecho si fuera necesario. Junto con esto vino un poco de regaño porque los estadounidenses lo habían tenido demasiado bien de todos modos. Y solo un poco de terrorismo ayudaría así a convencer a los estadounidenses de que el mundo es de hecho un lugar peligroso, o puede serlo si no cedemos el control a las autoridades correspondientes. Dinero y la banca es el siguiente punto. Se habló del dinero y la banca. Una afirmación fue, la inflación es infinita. Puedes poner un número infinito de ceros después de cualquier número y poner los puntos decimales donde quieras, como una indicación de que la inflación es una herramienta de los controladores. El dinero se convertiría predominantemente en crédito. Ya era. El dinero es principalmente una cosa de crédito, pero el intercambio de dinero no sería efectivo o dos cosas palpables, sino una señal electrónica de crédito. La gente llevaría dinero solo en cantidades muy pequeñas para cosas como goma de mascar y barras de chocolate, solo cosas de bolsillo. Cualquier compra de cualquier monto significativo se haría de forma electrónica. Las ganancias se ingresarían electrónicamente en su cuenta. Sería un sistema bancario único. Puede tener la apariencia de ser más de uno, pero en última instancia y básicamente sería un solo sistema bancario, de modo que cuando le pagaran, su pago se ingresaría por usted en el saldo de su cuenta y luego, cuando compraras algo en ese momento, se deducirá del saldo de tu cuenta y en realidad no llevarías nada contigo. También se pueden mantener registros de computadores sobre lo que se haya comprado, de modo que si estabas comprando demasiado cualquier artículo en particular y algún funcionario quisiera saber qué estabas haciendo con tu dinero, podrían regresar, revisar tus compras y determinar lo que estabas haciendo, qué estabas comprando. Hubo una declaración de que cualquier compra del tamaño significativo, como un automóvil, bicicleta, refrigerador, radio, televisión o lo que sea, podría tener algún tipo de identificación para poder rastrearla, de modo que muy rápidamente cualquier cosa que se regalara o cualquier cosa robada, lo que sea, las autoridades podrían establecer quién lo compró y cuándo. Las computadoras permitirían que esto sucediera. La capacidad de ahorrar se reduciría considerablemente. La gente simplemente no podría ahorrar ningún grado considerable de riqueza. Hubo una declaración de reconocimiento de que la riqueza representa poder, y la riqueza en manos de muchas personas no es buena para las personas a cargo, por lo que si ahorras demasiado, podrías pagar impuestos. Cuanto más ahorras, mejor será la tasa de impuestos sobre sus ahorros para que sus ahorros nunca lleguen muy lejos. Y también si comenzó a mostrar un patrón de ahorro excesivo, es posible que se reduzca su salario. Diríamos, bueno, estás ahorrando en lugar de gastar. Realmente no necesitas todo ese dinero.
Básicamente la idea es evitar que las personas acumulen riqueza que puedan tener una influencia disruptiva a largo plazo en el sistema. Se alentaría a la gente a usar el crédito para pedir prestado y luego también se alentaría a no pagar sus deudas, de modo que destruyeran su propio crédito. La idea aquí es que, nuevamente, si es demasiado estúpido para manejar el crédito con prudencia, esto le da a las autoridades la oportunidad de ser duro con usted una vez que se haya disparado su crédito. Inicialmente los pagos electrónicos se basarían en diferentes tipos de tarjetas de créditos. Estas ya estaban en uso en 1969 hasta cierto punto. No tanto como ahora, pero las personas tendrían tarjetas de crédito con la banda electrónica y una vez que se acostumbraran a eso se les señalaría la ventaja de tener todo eso combinado en una sola tarjeta de crédito, sirviendo a un solo sistema monetario y luego no lo harán. No llevarán todos esos plásticos encima. Esa era la idea, una sola tarjeta. Entonces, el siguiente paso sería la tarjeta única. Y luego, el siguiente paso sería reemplazar la tarjeta única con un implante de piel. La tarjeta única podría perderse o ser robada, dar lugar a problemas. Podría intercambiarse con otras personas para confundir la identidad. Por otro lado, el implante de piel no se perderá, ni se podrá falsificar ni transferir a otra persona, por lo que usted y sus cuentas estarán identificadas sin posibilidad de error. Y los implantes de piel deberían colocarse en algún lugar que sea conveniente para la piel, por ejemplo, su mano derecha o su frente. En el momento que escuché esto, no estaba familiarizado con las declaraciones del libro del Apocalipsis. El orador continuó diciendo: ahora, algunos de ustedes que leen la Biblia le darán significado a esto en la Biblia, pero continuó negando cualquier significado bíblico. Esto es solo sentido común de cómo el sistema podría funcionar y debería funcionar y no hay necesidad de leer principios bíblicos supersticiosos en él. Como digo, en ese momento no estaba muy familiarizado con las palabras del Apocalipsis. Poco después me familiaricé con él y el significado de lo que dijo fue realmente sorprendente. Nunca lo olvidaré. El gran hermano te está mirando mientras estás mirando la televisión. Siguiente punto. También se mencionaron algunos implantes que se prestarían a la vigilancia al proporcionar señales de radio, por ejemplo. Esto podría ser debajo de la piel o un implante dental colocado como un relleno para que los fugitivos o posiblemente otros ciudadanos puedan ser identificados por una cierta frecuencia de su transmisor personal y puedan ser localizados en cualquier momento o en cualquier lugar por cualquier autoridad que quería encontrarlo. Esto sería particularmente útil para alguien, por ejemplo, que escapó de la cárcel. Se habló más de la vigilancia personal. Se dijo una cosa más. Estarás viendo la televisión y alguien te estará mirando al mismo tiempo en una estación central de monitoreo. Los televisores tendrán un dispositivo para permitir eso. El televisor no tendrá que estar encendido para que esto funcione. Además, el televisor se puede utilizar para controlar lo que la gente está viendo. La gente puede saber lo que está viendo en la televisión y cómo está reaccionando a lo que está viendo. Y no sabría que lo están observando mientras mira la televisión. ¿Cómo conseguiríamos que la gente aceptara estas cosas en sus hogares? Bueno, la gente los compraría cuando compren su propia televisión. No sabrán que están ahí, y al principio. Todo esto se describió como lo que conocemos ahora como televisión por cable para reemplazar así la antena de televisión. Cuando compras un televisor, ese monitor sería simplemente parte del televisor, y la mayoría de la gente no tendría el conocimiento suficiente para saber que estaba allí al principio. Y luego, el cable sería el medio para llevar el mensaje de vigilancia al monitor. Para cuando la gente se enterara de que se estaba realizando este seguimiento, también dependería mucho de la televisión para varias cosas, de la misma forma en que la gente depende del teléfono hoy en día. Una cosa para la que se usaría la televisión serían las compras. No tendrías que salir de tu propia casa para comprar. Simplemente encienda su televisor. Habrá una forma de interactuar con su canal de televisión a la tienda, conectado a la tienda donde deseas comprar. Y puedes mover el interruptor de un lugar a otro para elegir el refrigerador o la ropa. Esto sería conveniente, pero también lo haría dependiente de su televisor, por lo que el monitor integrado sería algo de lo que no podrías prescindir. También se habló de los monitores de audio. En caso de que las autoridades quisieran escuchar lo que estaba sucediendo en habitaciones distintas a donde estaba el monitor de televisión, y al respecto se hizo la declaración.
Cualquier cable que entrara a tu casa, por ejemplo, su cable telefónico, podría usarse de esta manera. Recuerdo esto en particular porque estaba bastante cerca del final de la presentación y cuando salíamos del lugar de la reunión le dije a uno de mis colegas sobre ir a casa y sacar todos los cables de mi casa, excepto que sabía que no podría pasar sin el teléfono. Y el colega con el que hablé parecía paralizado. Hasta el día de hoy no creo que ni siquiera recuerde de que hablamos o que escuchamos esa vez, o lo que escuchamos esa vez porque le he preguntado, pero en ese momento parecía completamente aturdido. Antes de que se llevaran a cabo todos estos cambios con monitoreo electrónico, se mencionó que habría camiones de servicio por todos lados, trabajando en los cables y colocando nuevos cables, y así es como la gente que estaba en el interior sabría cómo iban las cosas. Casas de propiedad privada, una cosa del pasado. La vivienda de propiedad privada se convertiría en una cosa del pasado. El costo de la vivienda y la financiación de la vivienda sería gradualmente tan alto que la mayoría de la gente no podría pagarlo. A las personas que ya poseen sus casas se les permitiría conservarlas, pero con el paso de los años sería cada vez más difícil para los jóvenes comprar una casa. Los jóvenes se convertirían cada vez más en inquilinos, especialmente en apartamentos o condominios. Más y más casas sin vender quedarían vacías. La gente simplemente no podría comprarlas, porque el costo de la vivienda no bajaría en ningún caso. De inmediato pensarías, bueno, la casa vacía, el precio bajaría, la gente la compraría. Pero hubo alguna declaración en el sentido de que el precio se mantendría alto a pesar de que habría muchos disponibles, de modo que los mercados libres no operarían. La gente no podría comprarlos y gradualmente más y más población se vería obligada a vivir en pequeños apartamentos que no acomodarían a muchos niños. Luego, la medida que disminuyó el número de propietarios reales se convertiría en una minoría. No habría simpatía por ellos o parte de la mayoría de los que vivían en apartamentos y luego estas casas podrían ser tomadas por un aumento de impuestos u otras regulaciones que serían perjudiciales para la propiedad de la vivienda y serían aceptables así para la mayoría de las personas. En última instancia, a las personas se les asignaría el lugar donde vivirían y sería común que no fueran miembros de la familia que vivieran con usted. Esto se debe a que no sabes hasta qué punto puedes confiar en alguien. Todo estaría bajo el control de una autoridad central de vivienda. Tenga esto en cuenta en 1990 cuando preguntaron, ¿cuántos dormitorios tiene su casa? ¿Cuántos baños tiene su casa? ¿Tienes una sala de juegos terminada? Esta información es personal y no es de interés nacional para el gobierno según nuestra constitución actual. Pero se le harán esas preguntas y decidirá cómo desea responderlas. Cuando el nuevo sistema asuma el control, se esperará que las personas le firmen lealtad, lo que indica que no tienen reservas o que se reprimen al antiguo sistema. Simplemente no habrá lugar, dijo, para las personas que no quieran ir. No podemos tener a esas personas abarrotando el lugar para que esas personas sean llevadas a lugares especiales. Y aquí no recuerdo las palabras exactas, pero la inferencia que hice fue que en estos lugares especiales donde fueron llevadas las personas, entonces no vivirían allí por mucho tiempo. Él pudo haber dicho algo como eliminado humanamente, pero no recuerdo con mucha precisión, solo la impresión de que el sistema no los iba a apoyar cuando no estaban de acuerdo con el sistema. Eso dejaría la muerte como única alternativa. En algún lugar de esta línea dijo que no habría mártires. Cuando escuché esto por primera vez pensé que significaba que las personas no serían asesinadas, pero a medida que la presentación se desarrolló, lo que él quiso decir fue que no serían asesinadas de tal manera o eliminadas de tal manera que pudieran servir de inspiración para otras personas, como lo hacen los mártires. Más bien dijo algo como esto: la gente simplemente desaparecerá. Bueno, queridas amigas y amigos, este ha sido el programa del día de hoy aquí en el podcast de Contracultura. No hay mucho que agregar. Creo que la presentación, por el año de la presentación, vuelvo a repetir, 1969. Una presentación que cumple a cabalidad todos los espectros posibles y todas las aristas de las actividades sociales que involucra el ser humano, desde el clima, la reproducción, la vivienda, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Me imagino que mientras estaban oyendo el programa, eran una cantidad de imágenes impresionantes que se presentaban frente a sus ojos viendo cómo esto se había cumplido. Dispositivos de escucha como Alexa, el tema del e-commerce que
adelanta cómo se va a comprar todo por internet. El tema del cada vez más complicado, el acceso a la vivienda, los sistemas de control social en general, los sistemas de vigilancia, el tema de el chip de los implantes, lo mismo que está anunciando Klaus Schwab, pero todavía no te quieren decir esa parte y lo esconden bajo el tema que ya conocemos, el término que ya conocemos. Es un capítulo, realmente estos 2 capítulos, porque si llegaste aquí por casualidad, te invito de nuevo a ver el primer capítulo del programa, que lo puedes encontrar aquí, es el programa justamente anterior a este. Y esto demuestra que, por sí solo, todas estas ideas, todas estas palabras, todo este testimonio que recogió el Dr. Day a través de notas rápidas en estas servilletas y que después le permitió, pasado el tiempo, poder hacer esta compilación a través de estas cintas para dejar constancia de lo que él había presenciado ahí. Digamos que se abrió una ventana a este inframundo que demuestra que hay personas en posiciones de poder que no solamente tienen aquí un plan de control global, en el que estoy seguro que no van a prosperar. Porque si ustedes se fijan, esto carece de alma. En ningún momento hay nada que tenga que ver con lo más fuerte que tiene el ser humano, que es el espíritu. Aquí no se considera para nada el espíritu humano. Simplemente quieren deshacerse de él de manera rápida. Pero las cosas no son tan simples ni tan fáciles. Esta es una ventana que se ha abierto hacia este mundo de estos controladores, pero lo que es más impresionante es quizás esa ventana que se abre y muestra el nivel de acceso a tecnología que estas personas han tenido y cómo han guardado con mucho celo ciertas tecnologías, porque de otra manera no se explica que hayan podido anticipar esto sin haber tenido ese acceso a la tecnología, a investigaciones científicas, etc. Esto y mucho más. Espero que puedan reflexionar con todo esto y atreverse a vivir esta película, la película que realmente es la realidad de lo que estamos viendo. Salir de ese mundo de ilusión y centrarnos en lo que es real, en los desafíos que hay por delante y centrarnos en cosas que son 100% y absolutamente reales. Esta es la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Agradecer a toda la gente que nos apoya. Si quieres apoyar este trabajo y esta investigación, apóyanos en Patreon. Vas a encontrar en todos los enlaces de los videos también las maneras en que nos puedes apoyar para poder seguir con este trabajo y esta investigación. Y también te invito a entrar a www.contracultura.tv. www.contracultura.tv. Vas a poder disfrutar de todos estos programas sin censura. Vas a poder disfrutar de todos estos programas además sin comerciales, lo que es muy importante. Así que los invito a entrar a www.contracultura.tv. Nos vemos en un próximo episodio del podcast de Contracultura. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias y no olvides compartir esta importante información. Hasta la próxima.